Buenos días, muchachos. Continuamos con el curso y vamos a entrar a la parte final de lo que es el flujo de la información genética. Ya una vez que tenemos bien claro cómo es que a partir del DNA se llega hasta la expresión del gen que luego se traduce hacia una proteína, en la clase pasada ya revisamos cómo es que se decodifica este lenguaje que está en nucleótidos, en adenina, timina, citosina y guanina, cómo es que de tres en tres, de codón en codón, en el ribosoma se lleva a cabo el reconocimiento a través del tRNA aminoácido y cómo este tRNA va a ir colocando, dependiendo de su anticodón, un aminoácido. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es cómo se decodifica ese código, cómo se va leyendo los codones. Ya vimos en la clase pasada las reacciones químicas que se dan, las reacciones enzimáticas, lo que hace la RNA polimerasa. Hoy vamos a aprender a decodificar, es decir, a traducir un transcrito. Entonces, a eso le vamos a denominar interpretación del código genético. Bueno, de nueva cuenta y como repaso. Entonces, recuerden que el flujo de la información genética va de la replicación, donde el DNA todo se replica para generar dos cromosomas idénticos, uno para cada célula hija, y este cromosoma entonces se va a transcribir. Cuando decimos que se transcribe, estamos hablando de que se expresa, es decir, no todo el DNA se transcribe, sino solamente los genes que requiera la bacteria para generar un fenotipo. A eso le llamamos expresión genética y eso se da a través de la transcripción, lo que genera RNAs. Recuerden que no todos los RNA se van a traducir, únicamente el RNA mensajero. Y cuando el RNA mensajero se traduce, se va a generar una proteína. Entonces, si nosotros vemos el flujo de la información desde el DNA hasta la proteína, pues podemos decir que las proteínas son el resultado de la expresión de los genes. Y entonces, si las proteínas son el resultado de la expresión de los genes, el fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo. O bien, en otras palabras, decimos que el fenotipo es la interpretación de la expresión de los genes. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender hoy cómo es que esta expresión decodificada podemos leerla ya en forma de una proteína. Bueno, decimos que el código genético es universal. Esto quiere decir que el código genético es el mismo en todas las especies. ¿Qué quiere decir esto? Que el código genético se va a componer de la combinación de 4 letras: adenina, guanina, timina o bien uracilo y citosina. ¿Ok? Esta combinación de estas 4 letras, combinación de 3, es decir, combinar 3 de estas 4, eso me va a implicar la formación de un codón. Y todas las posibles combinaciones de las 4 es lo que me va a generar un código que luego puede ser traducido a los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza. Entonces, un codón va a ser igual a un aminoácido, que no se les olvide, un codón es igual a un aminoácido. Entonces, la colección de codones es el código genético. Y el código genético podemos decir que es un diccionario
Así como en un diccionario hay palabras que están organizadas por el abecedario, desde la A hasta la Z, igual la estructura de los codones que va de tres en tres, podemos también agruparlos como si fueran palabras escritas en un diccionario y cada una de estas palabras, es decir, cada una de estos codones va a significar un aminoácido, ¿ok? Entonces recuerden, un codón es un triplete de nucleótido, es decir, son tres bases una enseguida de la otra. Y estos codones van a ser el resultado de combinar las cuatro letras, adenina, uracilo, citosina o guanina. ¿Ok? Ahora es indistinto ya en este nivel si usamos la U o la T, que cuando veamos la T significa que estamos a nivel de DNA, cuando veamos la U estamos a nivel de RNA. Entonces, si hacemos la combinación de estas cuatro letras, si combinamos cuántas veces se pueden estar formando bloquecitos de tres en tres, ¿sí? Es decir, son cuatro letras y la elevamos a la tercera potencia, ¿sí? Hacemos esta operación para sacar el número de combinaciones. Eso nos da como resultado que existen 64 combinaciones de 3 en 3, o sea, una A, una C, una U, una C, una G, una C, una G, una A. Estas las puedo yo organizar de 64 diferentes formas de 3 en 3 y eso equivale entonces a que hay 64 codones. Pero yo les estaba diciendo hace rato que un codón significa un aminoácido. Entonces, pues lo lógico sería, si hay 20 aminoácidos en la naturaleza, pues lo lógico sería tener 20 codones. Pero no, en la naturaleza hay 64 codones y 20 aminoácidos. De esos 64 codones, 61 son los que codifican para los 20 aminoácidos. 3 de los 64 les vamos a llamar codones de paro, que quiere decir que no codifican para nada. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo sacamos esa combinación, estos 64 codones? Miren, hacemos una tablita de esta naturaleza. Por un lado ponemos las cuatro bases en esta posición. A esto vamos a decir que es la primera letra de la combinación de 3 en 3. ¿Ok? Luego ponemos en la parte superior las mismas cuatro letras y esta va a ser la letra que va a ir en la segunda posición. Y aquí vamos a poner las cuatro letras repitiéndolas en cada renglón para que sea la tercera letra que va en la combinación. Entonces, U, 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 C, U, U, A, U, U, G. Veamos acá. U, C, U, U, C, C, C y C. U, C, A, U, C, G. Haciendo este ejercicio de todas las posibles combinaciones de 3, si contamos cada una de estas combinaciones nos va a dar 64. Cada una de estas tres combinaciones les vamos a llamar codón. Este es un codón, otro codón, otro codón, otro codón. Y de estos 64, muchachos, 61 van a codificar para un aminoácido. En esta tablita ya les muestro el codón y el aminoácido que codifica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para este codón UUU se tiene que unir un tRNA o un RNA de transferencia aminoácil que traiga un anticodón que se aparee con este y que traiga pegado
un aminoácido de fenilanina. ¿Ok? Bueno, así lo mismo para todos. De estos 64 codones vamos a tener 3 codones de paro, UAA, UAG y UGA. Recuerden que los codones de paro durante la traducción se unen las proteínas RF, que al momento en que se unen ya no hay ningún tRNA que tenga una secuencia anticodón que pueda unirse a este codón, por lo tanto no se lleva a cabo un enlace peptídico y el sistema se desensambla, se libera entonces el polipéptido. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento que siempre el codón de inicio va a ser AUG y siempre va a codificar para un aminoácido metionina. Aquí, entonces, en la tablita vienen ubicadas cada uno de los codones y el aminoácido el cual codifican. En esta tablita que les puse aquí, como yo sé que no todos no sabemos las abreviaciones de los aminoácidos, les puse el aminoácido y los dos tipos de abreviaciones que se pueden utilizar, el que es de 3 letras y el que es de una sola letra. Por ejemplo, alanina se puede abreviar ALA o bien A. Asparagina se puede abreviar ASN o solamente EN mayúscula. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tengan a la mano porque ahorita más adelante lo vamos a utilizar y sobre todo lo van a utilizar en la tarea que les voy a dejar el día de hoy. Bueno, ¿qué características tiene este código genético? Digamos que este es el código genético que tienen las bacterias, y no solamente las bacterias, sino cualquier célula aquí en la Tierra. Estos 64 codones son los que conforman el código genético. Entonces, ¿qué característica tienen estos codones? ¿Qué característica tiene este código genético? Son 3. Primera, decimos que el código genético es específico. ¿Por qué? Porque siempre un codón va a codificar para el mismo aminoácido. Siempre U codifica para fenilalanina. UCC para ven que no me la sé, que C es serina. CAG siempre va a codificar para glutamina. Siempre el codón va a ser específico para un aminoácido. Es universal porque estos 64 codones están en el genoma de una bacteria, de una vaca, de una célula humana, de una mosca, de un chimpancé. La vida en el planeta Tierra se da gracias a la combinación de estos codones, es decir, cuando los genes se expresan, al momento en que se expresan y generan proteínas en la traducción, es por la combinación de estos codones y la traducción de estos codones nos va a dar la combinación también de los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza. Y esos 20 aminoácidos son los que conforman todas las proteínas de todos los seres vivientes en la Tierra. ¿Ok? Bueno, y una característica bien importante que tiene el código genético es redundante. También a esto se le conoce como degenerado. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que un tRNA con un anticodón puede conocer o puede reconocer aparearse con más de un codón, de manera tal que un solo aminoácido va a corresponder a múltiples codones. Ahorita vamos a aclarar más este punto. Por eso es que de los 61 codones que existen en el código genético, únicamente van a generar 20 aminoácidos. Digamos pues que
Miren, y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, para prolina, los 4 codones diferentes van a codificar para prolina. Pero acuérdense que dijimos en las clases anteriores que solo hay un tRNA por aminoácido. Entonces el tRNA aminoacilprolina que trae prolina va a ser el mismo que se une a este codón, a este codón, a este codón y a este codón. Pero ¿cómo? Pues si dijimos que el tRNA se unía a través de su anticodón al codón del RNA mensajero por complementariedad de bases. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante cómo sucede eso. Bueno, entonces, recuerden bien entonces que el código genético está compuesto por codones y que los codones se van a leer de 3 en 3, es como si fueran bloques independientes que van a estar conformados de 3 bases y se van a ir leyendo de forma consecutiva. Primero se lee este, y luego se lee este, y luego se lee este, ¿ok? Y así nos vamos a ir yendo de 3 en 3. Cada codón, cada 3 bases significan un aminoácido, ¿ok? Entonces, el código genético se va a leer de manera consecutiva desde el codón de inicio, que siempre va a ser AUG, hasta uno de los 3 codones de paro, que en este caso nos pusieron el UAG. Codones de paro, UAA, UAG, UGA. ¿Ok? Bueno. Entonces, los codones de paro de nueva cuenta son UAA, UAG, UGA. Estos codones no van a codificar para ningún aminoácido, ya lo dijimos ahorita. Lo que hacen es que provocan que se detenga la traducción en el ribosoma y los reconocen las proteínas RF. Para estos codones de paro no hay tRNA aminoacil, no hay anticodón. Bueno, y ahora sí, el código genético es redundante. ¿Por qué se dice que es redundante? Porque ahorita les estaba diciendo que más que un aminoácido puede reconocer, o un terreno aminoacil puede reconocer más de un codón. Fíjense bien, vamos a revisar cómo se lleva a cabo la unión entre el tRNA de transferencia y el RNA mensajero. Vamos a revisar cómo se lleva a cabo, a recordar cómo se lleva a cabo la unión del anticodón con el codón. Recuerden que esta unión se va a llevar a cabo en el sitio A del ribosoma, ¿ok? Y fíjense bien, en el sitio A del ribosoma se van a llevar las reacciones necesarias para que el anticodón que está aquí abajo se una de forma complementaria con el codón. En este ejemplo, si aquí hay una U, se tiene que unir con una A. Si hay una G, se tiene que unir con una C. Si hay una C, se tiene que unir con una G. Esta es la forma o la unión convencional que se da entre las bases. Ahora, ¿qué sucede? Como este codón queda, ¿recuerdan cuando dijimos que el tRNA se doblaba y hacían una forma tridimensional como de L invertida? El anticodón queda en esa curvatura de la parte baja del tRNA y entonces únicamente se hacen de manera fuerte las dos primeras complementariedad de bases que hay entre partiendo del 5' entre el codón y entre el 3' del anticodón. Estas dos primeras apareamientos de bases son las que se hacen con más fuerzas. Y decimos entonces que la interacción que se da entre el apareamiento del codón y el anticodón se hace de manera específica, fuerte y convencional solamente en las dos primeras bases del codón. La unión de la tercera base
del codón con el anticodón, esta unión no es tan específica. Entonces, como nada más las dos primeras son específicas, esto permite que entonces un tRNA pueda reconocer varios codones. A eso es a lo que se le conoce como el fenómeno del tambaleo. Fíjense bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué dice el codón? El codón tiene U, C y puede ser que sea C o U. O sea, vamos a decir que el codón es UCC. Si el codón es UCC, el tRNA que tiene que llegar aquí tiene que tener un anticodón complementario. A para la U, G para la C. Estas dos bases, estas dos apareamientos de bases van a ser fuertes y específicas. Esta de aquí, esta G, no es tan específica. Entonces, esta G puede aparearse muy bien con la C, pero si en vez de la C hay una U, también se aparea, no hay problema. No es tan importante como estas dos. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos dos probables codones al cual se puede unir este tRNA. UCC o bien UCU. Entonces, el hacer el apareamiento de esta manera, fíjense qué maravillosa es la naturaleza, porque el hacer el apareamiento del codón con el anticodón de esta manera ocasiona pues que haya más flexibilidad en la tercera base y esto hace que un tRNA pueda reconocer muchísimos o múltiples codones. Entonces, si si la tercera base del RNA es una G, esa siempre se tiene que unir con una C en la primera base del tRNA. Si es U, tiene que ser A, pero si es A o G, esas se pueden unir perfectamente a una U. Si es U o C, se pueden unir perfectamente a una G. Veamos cómo es esto. Fíjense bien. ¿Esto qué nos da como resultado? Que un solo tRNA puede unirse a diferentes codones. Miren, vamos a ver el caso de vamos otra vez con la prolina. Fíjense bien, la prolina tiene 4 codones. CCU, CCC, CCA, CCG. ¿Cuál es la única diferencia entre estos codones? La tercera base, miren, la primera y la segunda, esa no cambia, lo que cambia es la tercera base. ¿Qué quiere decir? Que el tRNA que trae el anticodón para prolina se va a unir muy fuerte a esta, es decir, tiene que traer GG y la tercera base no importa. ¿Por qué? Porque va a ser un apareamiento que no va a ser tan fuerte y específico. Veamos ¿qué otro? La valina. Fíjense, GUU, GUC, GUA, GUG. ¿Ok? En el caso de la valina, miren, igual, las dos primeras letras no cambian, la que cambia es la tercera. Y así en todos los casos. Entonces, de esta manera, pues es como estos 64 codones, de los cuales 61 codifican para los 20 aminoácidos, pueden generar esos 20 aminoácidos. Bueno, y ahora vamos a repasar entonces cómo es que se lleva a cabo la traducción y la transcripción. Recuerden, y vamos a verlo desde acá arriba, recuerden que un gen siempre va a estar delimitado por su promotor y al momento en que se transcribe va a generar un transcrito y da igualito a la cadena complementaria. Entonces, la cadena complementaria va a tener T, pero en el RNA, al momento que se transcribe, esta T va a cambiar a U. Por eso les decía yo que es indistinto si ponemos T o ponemos U.
Ahora, cuando el ribosoma se une a ese tRNA, ¿cómo va a empezar a hacer la traducción? La traducción siempre tiene que ser en un codón de inicio AUG. Pero ¿cómo sabe el ribosoma cuál AUG tomar? Fíjense, porque puede empezar a hacer las combinaciones de 3 en 3, por ejemplo, de aquí, de aquí, de aquí. O bien puede empezar de aquí, 3, 3, 3, y hasta aquí encuentra un auge. O bien aquí encuentra un auge. ¿Dónde empieza el ribosoma? Entonces, del inicio del auge al codón de paro, a eso le vamos a llamar marco de lectura abierto. El ribosoma va a traducir un marco de lectura abierto siempre y cuando esté largo. De todas las probables combinaciones que se pueden hacer de 3 en 3, siempre va a agarrar el ATG que le indique que el polipéptido que va a generar va a ser largo, o bien siempre va a agarrar el ATG que le indique que va a traducir un gran transcrito. Entonces, siempre se elige el fragmento de lectura más largo. Bueno, ¿y qué puede cambiar este marco de lectura? ¿Qué puede hacer que se modifique cómo se van leyendo los tripletes? Lo que puede cambiar el marco de lectura son las mutaciones. Una mutación es una alteración de la secuencia de bases de un segmento de DNA correspondiente a un gen. ¿Ok? Estas mutaciones pueden ser de dos maneras. Puede ser que esa mutación no tenga un efecto en el fenotipo, es decir, que al momento en que se transcribió y se tradujo, ese RNA genera exactamente la misma proteína, entonces no se ve un efecto en el fenotipo y a eso le llamamos una mutación silenciosa. O puede ser que ese cambio de base generó un cambio visual en el fenotipo. Recuerden que el fenotipo es lo que vemos. Entonces, en el caso de las bacterias, a lo mejor generó un cambio morfológico, le proporcionó resistencia a antibióticos o le generó requerimientos nutritivos. Ahora, si la mutación es favorable con la vida, es decir, si la enzima que se produjo o la proteína que se produjo sigue actuando, entonces decimos que es una mutación letal. Pero si esa mutación condujo a la síntesis de una proteína o una enzima que ya no funciona y que eso impide la vida, entonces decimos que es una mutación no letal. Miren, aquí les estoy mostrando dos tipos de colonias bacterianas. Las que están en cafecito son las mutantes y las que están en naranja son las silvestres. A simple vista, ¿qué podemos observar? Que las bacterias normales naranjas mutaron. ¿Por qué? Porque ahora ya no son naranjas, ahora las colonias son cafés. Entonces, hubo ahí una mutación que, aquí se los dije mal, las mutaciones letales son las que matan o sea, que van contra la vida, y las mutaciones no letales son las que sí hay un cambio en la proteína, pero la bacteria continúa viviendo, como es el caso de esto, ¿ok? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio y para eso necesitamos la tablita de los aminoácidos que les puse ahorita. Voy a poner dos pantallas para que me puedan seguir en este ejercicio. Ok, aquí pongo una, aquí pongo la otra y en esta voy a poner la tabla de los codones y los aminoácidos. Fíjense bien, ¿eh? Lo que está en moradito es la cadena de DNA. Esa cadena de DNA es la cadena complementaria o la cadena codificante, vean, que se expresó y generó un
transcrito de RNA. Entonces, como es la codificante, el transcrito es exactamente igual. C, C, G, G, C, C, G, G, T, U, C, C, A, G, 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 y nos vamos hasta acá, C, G, C, G. Vamos a ver el marco de lectura abierta de 3 en 3, ¿ok? Ya se los puse ahí en bloques de 3 en 3. Y vamos a ver para qué codifica cada uno de estos codones. CCG, CCG, CCG para una pro, y una pro es prolina que se pone con la letra P mayúscula, ¿ok? CGU, ¿qué es? CGU. Aquí tiene que estar CGU para una arginina, por aquí está, ARG, arginina, y se pone la letra R. CAG, CAG, CAG es una glutamina que se pone la letra Q, ¿ok? ACC, ¿y dónde está? ACC, THR es una trionina y se pone la T mayúscula. GAA, GAA es una GLU, ¿ok? La GLU es el ácido glutámico y se pone la letra E. AUU, AUU. ¿Dónde está AUU? No la encuentro. ¿Ya la encontraron ustedes? AUU. Tiene que estar en las A. Acá, AUU, aquí. AUU es ISO. ISO, ¿dónde está? Es AUU, dijimos que es ISO. Es isoleucina, aquí está. No estoy, como que aquí no me checa si es ISO. ¿Qué letra pusieron aquí? Una I. Sí, aquí está, esta ISO que está aquí lo pusieron como ILE. Ok, voy a ponerle allí un recadito para que entendamos que esa ILE también se pronuncia como ISO. ISO. Ok. Entonces, esa ISO es isoleucina, que también se abrevia como ILE y se pone la letra I. ¿Ok? AAC. AAC es ASN. 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 ¿Qué letra pusieron acá? La N. ASN es la asparagina. Se pone la letra N. GCG. GCG, alanina. Se pone la letra A. Vamos a imaginar que en vez de Q aquí dice O. ¿Qué dice, muchachos? Fíjense bien, aquí estoy en el genotipo. Ahora vamos a ver qué dice. Ya decodificamos los codones. Ahora sí, ¿cómo se interpretan esos codones? ¿Qué dice ahí? Proteína. Es lo que estamos leyendo, ya traducido. Proteína. Ahora, perdón. ¿Qué sucede si hay una mutación? Es decir, si hay un cambio en este codón y en vez de que por errores de la DNA polimerasa o errores de los mutágenos, de los insecticidas, del medio ambiente, qué sé yo, se cambia esta base que es adenina y se pone una guanina. Cuando estaba la base original era GAA. GAA es la GLU.
que es el ácido glutámico que se pone con E. Si esta mutación se cambiara y en vez de adenina pusiera una G, GAG, GAG es una GLU. Quiere decir que sigue siendo una glutamina, entonces se sigue poniendo la E. Quiere decir entonces que fíjense que hubo una mutación, pero el tRNA que trae el ácido glutámico, el tRNA aminoácido glutámico, va a reconocer tanto este codón como este otro. ¿Por qué? Porque la unión con las dos primeras bases del codón es la específica, la tercera es irrelevante. Entonces, a este tipo de mutaciones le denominamos mutaciones silenciosas. Y de esta manera es como muchas mutaciones se dan en la naturaleza. Son silenciosas, ¿por qué? Porque al final, cuando se traduce, se sigue codificando el mismo aminoácido y entonces el resultado sigue siendo la misma enzima o la misma proteína. Bueno, vámonos con el mismo codón. Ahorita mutamos esta letra, ¿verdad? Ahora vamos a mutar esta de aquí. Antes estaba una A, ahora va a estar una C. ¿Qué significa GCA? GCA significa una alanina. Y entonces aquí, en vez de poner E, entonces aquí sí me va a poner o algo diferente. Aquí me va a poner un aminoácido que va a ser A. ¿Qué dice el fenotipo? Dice proteína. Ya no dice proteína, aquí ya dice proteína. Ya es algo diferente, pero parecido, ¿verdad? A lo mejor esta mutación hace que la enzima sea mejor, o a lo mejor esta mutación hace que la enzima no funcione y la bacteria se muere. Aquí le llamamos una mutación de sentido porque al cambiarla sí tuvo sentido, es decir, sí hubo un tRNA aminoácido que reconoció este codón y puso un aminoácido. Vamos a seguir con el mismo codón, ¿sí? Ya mutamos esta, ahora vamos a mutar esta G. Esa G la vamos a cambiar por una U. Y en vez de G va a ser U. ¿Qué significa UAA? UAA. UAA es un codón de paro. ¿Qué quiere decir? Que al mutarse esa base, aquí se genera un codón de paro, entonces el ribosoma aquí se va a detener y ya no va a terminar de traducir proteína, sino que únicamente alcanzó a traducir prot. Entonces, esto pues no es la enzima original. Es muy probable que esto sea una mutación letal. Como a esto ya no, cuando se puso la mutación y genera codones de paro y estos no tienen, no codifican para aminoácidos, a esto le denominamos mutación sin sentido. Bueno, chicos, hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante.